de Dios. Pastor, usted decía algo, que hay 10 millones o 10, ¿cuántos? 10 millones. Ejemplares de la Biblia. Ejemplares de la Biblia. Pero mire, muchas veces las tenemos nomás en la casa con la Biblia abierta, creyendo que con eso, así en el buró de la cama. Mucha gente lo tiene en Salmo 91, Salmo 23, creyendo que ya con eso ya es suficiente. Pues no es solo eso. Y Satanás quiere lo más posible que nosotros no estudiemos la Biblia. ¿Cuál tipo de excusas han escuchado ustedes para que creyentes, adventistas, hermanos de iglesia, aún hasta líderes en la iglesia, no tengan tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? O tal vez no han escuchado esa experiencia o esa excusa. ¿Pero qué escucharon normalmente? ¿Qué escuchamos normalmente? No todo el tiempo. Como pastor tuve que visitar a muchos hermanos, o he visitado a muchos hermanos en sus casas a lo largo de mi ministerio. Y siempre cuando voy, les hago una serie de preguntas para saber cómo está su condición espiritual. Y una de las cosas que les digo es, estudia la Biblia, hace culto usted diario. Algunos me dicen sí, por supuesto. Otros me dicen no. A lo que vuelvo y les pregunto cuando me dicen no, ¿y por qué no lo hace? Me dicen, no, pastor, porque tengo que salir muy temprano a trabajar, porque... Y entonces veo una cantidad de situaciones, pero también he descubierto que la gente dedica tiempo a lo que considera que es importante. Uh-huh. Por ejemplo, la gente dedica tiempo, si cree que es importante comer, dedica tiempo a comer. Si cree que es importante bañarse, dedica tiempo a bañarse. Pero a veces consideran que es importante estar informado y ven un noticiero. O a veces consideran que es importante el entretenimiento y van a jugar. O lo que la gente considera que es importante le dedica tiempo, porque hay tiempo para todo, dice Salomón, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que hay personas que muchas de esas cosas, como tú lo dices, pastor, lo presentan como excusas. Pero cuando tú consideras que este es tu alimento y que de esto depende tu vida espiritual en esta tierra y que de esto depende tu salvación, tú entonces ahora le dedicas tiempo. Entonces debes es entender que esto es fundamental y que debes estudiarlo, porque es que esa es nuestra arma, escuche. Es nuestra arma para defendernos de los ataques de Satanás. Eso lo presenta Efesios el capítulo 6, cuando hablamos de la armadura de Dios, y permítame citarlo rápidamente. Efesios, voy a leer el capítulo 6 y voy a leer el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya Hebreos, aquí el apóstol Pablo en Efesios está hablando eso, pero Hebreos 4:12 ya nos había hablado que también es una espada. Quiere decir que con la espada tenemos que defendernos. ¿Y defendernos de qué? Pues de los ataques del enemigo, de los ataques del maligno. ¿Y contra qué nos ataca? Pues quiere llevarnos al pecado, quiere llevarnos a que los esposos sean infieles a sus esposas, pero quien estudia la palabra de Dios, pues sabe cómo ser un buen esposo. Y sabe que es importante que el lecho se mantenga sin mancilla. Y sabe que es importante que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado. Entonces, la palabra de Dios se convierte en una herramienta poderosa para defendernos de esos ataques. El que dice mentiras, la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. El que es... que murmura que contra otros, pues la palabra de Dios dice en Santiago 4:11, no murmuréis los unos contra los otros. Lo que quiero decir es que se convierte en nuestra defensa. Alimentarnos de ella es poder estar listo. Cuando Satanás nos ataca y nos lanza una tentación o quiere que caigamos en pecado, nosotros respondemos con un escrito está. Le hago una pregunta, ¿no fue lo mismo que Jesús hizo en las tentaciones? Por supuesto, escrito Él está. dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, hay otro detalle, pastor. Hoy en día vivimos en una época en la que todo está al alcance de los dedos. Claro. Queremos... ¿Te refieres al teléfono? Queremos, sí, me refiero al teléfono, todo al computadora, instante, tablet, todo al instante. Okay. Queremos comer, ya ni siquiera salimos a comer, lo ordenamos con la aplicación. Con la aplicación y ya nos traen la comida a la puerta de la casa. Caemos también, y bueno, pregunto a ustedes, caemos también en el aspecto de querer tener el estudio de nuestra Biblia simple y sencillamente con un devocional que escuché por alguien ahí. Vaya, están escuchando la lección de escuela sabática de esta semana. No estamos diciendo que no la escuche, pero aparte de esto, creo que cada uno de nosotros somos responsables de hacer nuestro propio estudio personal de la palabra de Dios. No conformarnos solamente con voy a escuchar un podcast, voy a escuchar la lección de escuela sabática, pero no la voy a estudiar. Tú vas a escuchar. Los comentarios que aquí se dan pueden ser de mucho beneficio o son de beneficio, pero tu estudio, el estudio personal es lo que más cuenta. Absolutamente. De hecho,
Hermano Freddy, esa es una de las cosas que Satanás quizás quiere también que estemos en el engaño, que nosotros escuchemos de segunda mano el contenido bíblico y nos acostumbremos a creer todo lo que el hombre dice, un pastor, un líder, etc. Y si bien es cierto, somos fortalecidos por un buen sermón, un buen tema, una buena predicación, mayor beneficio nos daría escucharlo y luego analizarlo a la luz de la Escritura. Bien nos presenta la palabra de Dios un ejemplo vivo de esto en Hechos 17:11. Hechos 17:11 nos presenta allí cómo los bereanos fueron un grupo mucho más noble, dice la palabra de Dios, voy a leerlo. Y estos, hablando de los de Berea, los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, si nos están mirando aquí, hacemos por